Era una noche oscura y fría, como tantas otras en mi servicio en la Guardia Nacional. La misión de esa noche era patrullar una zona rural donde se habían reportado robos, así como actividades sospechosas. El ambiente era tenso, y a medida que avanzábamos, una sensación de inquietud se apoderaba de mí. Tal vez era la soledad del lugar, o quizás el hecho de que varias personas del pueblo habían mencionado sucesos extraños en la zona, pero esa noche sería diferente. Mi compañero y yo estábamos en un camino secundario, rodeados de árboles que parecían susurrar entre sí con el mismo viento. La radio comenzó a fallar, distorsionando las voces que intentaban comunicarse con nosotros. Fue entonces cuando escuchamos un ruido, un crujido que provenía de entre los arbustos. Al principio, pensé que podría ser un animal, pero el sonido era demasiado humano, demasiado deliberado. Así que decidimos investigar. Con las linternas encendidas, nos adentramos en el bosque. La oscuridad era abrumadora y cada sombra parecía moverse a nuestro alrededor. Al poco tiempo, encontramos un claro, y en el centro, algo nos detuvo en seco. Era una figura, una mujer de pie, y nos estaba dando la espalda. Su ropa era vieja, como de otra época, y no se movía. La inquietud se apoderó de mí, y un escalofrío recorrió mi espalda. Intenté hablarle, preguntarle si se encontraba bien, pero la voz se me atragantó. En ese momento, la mujer giró lentamente hacia nosotros. Sus ojos eran vacíos, como si no hubiera nada detrás de ellos. Yo sentí una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Mi compañero y yo intercambiamos miradas, ambos sintiendo la misma mezcla de miedo y confusión. La mujer levantó una mano, y en un instante, las imágenes comenzaron a invadir mi mente. Veía escenas de un pueblo en llamas, gritos de desesperación y un caos absoluto. Era como si estuviera viviendo los últimos momentos de alguien que había sufrido una tragedia. La angustia se apoderó de mí y de repente la figura se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Regresamos a nuestro vehículo en un silencio sepulcral y con bastante miedo. La radio seguía fallando y la sensación de ser observados no desaparecía. A medida que conducíamos de regreso, el ambiente seguía siendo tenso. No podíamos dejar de pensar en lo que habíamos presenciado. La imagen de aquella mujer y las visiones que había transmitido seguían grabadas en nuestras mentes. Al llegar al cuartel intentamos contar lo que habíamos experimentado, pero no sabíamos cómo hacerlo. La realidad de lo que habíamos vivido fue tan cruda que nos costaba encontrar palabras. Desde entonces, cada vez que patrullamos esa zona, hay una sombra de inquietud que nos acompaña. Esa experiencia me dejó marcado, y aunque intento racionalizar lo que sucedió, sé que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión. Era una noche de octubre de hace algunos años, un mes que siempre me ha parecido sombrío. Mi unidad de la Guardia Nacional había recibido órdenes de patrullar una zona rural donde se habían reportado actividades extrañas. La gente del pueblo hablaba de desapariciones y también de ruidos inquietantes en el bosque. Para nosotros, eran solo rumores, historias que la gente contaba para asustar a los niños, pero esa noche algo cambió mi perspectiva. Mientras recorríamos un camino angosto, notamos que la radio comenzaba a fallar. Las voces de mis compañeros se distorsionaban
y un murmullo extraño se colaba entre las interferencias. Decidimos detenernos para intentar arreglarlo, pero en ese momento el aire se volvió denso, casi pesado. Un escalofrío recorrió mi espalda, y no era solo por el frío. Al poco tiempo escuchamos un ruido que provenía del bosque, al nuestro lado derecho. Era un crujido, como si alguien o algo estuviera moviéndose entre los árboles. Lo que al principio parecía ser un simple animal, pronto se tornó en una sensación de inquietud. Decidimos investigar. Armados y con las linternas encendidas, nos adentramos en el bosque. A medida que avanzábamos, la oscuridad parecía engullirnos. Las sombras de los árboles se alargaban con cada paso. A medida que nos adentrábamos más, el sonido se intensificaba, como si algo estuviera a punto de revelarse. Entonces lo vimos, una figura borrosa, apenas visible entre los troncos de los árboles. En un principio, pensé que era un truco de la luz, pero a medida que nos acercábamos, la figura se hacía más definida. Era una mujer, vestida con ropas antiguas. Su cabello desordenado caía por su rostro. Sus ojos, sin embargo, eran lo más perturbador. Parecían vacíos, como si no hubiera nada detrás de ellos. Yo me detuve en seco, y mis compañeros hicieron lo mismo. Intenté hablarle, preguntarle si necesitaba ayuda, pero no pude emitir sonido. Era como si una fuerza invisible nos mantuviera en silencio. La mujer levantó una mano, y en ese instante sentí un frío helado recorrer mi cuerpo. Las imágenes comenzaron a inundar mi mente. Escenas de un pueblo en llamas, gritos, caos. Era como si estuviera viendo fragmentos de una historia trágica que había ocurrido mucho antes de que llegáramos. La angustia y el dolor eran tan reales que me sentí abrumado. De repente la figura se desvaneció, como humo en el aire. En su lugar, un silencio sepulcral envolvió el bosque. Mis compañeros y yo nos miramos, sin saber qué hacer. Decidimos regresar al vehículo, pero el camino de vuelta parecía diferente. Los árboles se cerraban a nuestro alrededor, y la sensación de ser observados crecía con cada paso. Una vez en el vehículo, tratamos de explicar lo que habíamos visto, pero las palabras se nos escabullían. Al encender la radio, solo había estática. Esa noche regresamos al cuartel sin una explicación lógica, pero con una inquietud que nos sigue acompañando al día de hoy. Desde entonces, cada vez que patrullo esa zona, siento una presencia, un eco de lo que alguna vez sucedió. La experiencia me dejó marcado, y aunque intento racionalizarla, sé que hay realidades que escapan a nuestra comprensión. La vida en la Guardia Nacional puede ser dura, pero hay cosas que son más difíciles de enfrentar que el peligro mismo. En el año 2005 fui parte de un equipo de búsqueda y rescate en el área de la Selva Maya. La verdad es que no era la primera vez que pasaba algo así. Durante las acampadas, los padres no entienden que tienen que cuidar en todo momento a sus hijos, y a menudo se les pierden. Pero esta historia era un poco diferente. Según los relatos de los padres, ellos estaban durmiendo cuando sintieron que sus dos niños se levantaron de la tienda y comenzaron a abrirla. Por un momento pensaron que quizás necesitaban ir al baño, pero antes de que pudieran preguntarles, los niños lograron abrir esa tienda. Les extrañó mucho porque les habían dicho específicamente que tenían que avisar si querían salir, ya que alguien debería acompañarlos en todo momento. Intentaron llamarlos por su nombre, pero ninguno respondió. Los niños simplemente salieron. Casi enseguida los padres siguieron a sus hijos, pero estos comenzaron a correr hacia la selva. Intentaron alcanzarlos, pero llegó un punto en el que ambos se perdieron entre la oscuridad
y desde ese momento no los habían vuelto a ver. La verdad es que no creíamos del todo el testimonio de los padres, no solo porque la historia como tal no tenía mucho sentido, sino también porque al estar en esta profesión por tanto tiempo, ya estábamos acostumbrados a que la principal fuente de maldad no proviene de monstruos o fantasmas, sino de las mismas personas. Hablamos con las demás personas del área de acampada, y a pesar de que todos estaban durmiendo, más o menos contaron la misma versión. Escucharon a los padres gritar que sus hijos se alejaban. Uno de ellos incluso dijo que salió de su tienda para ver si podía ayudar y vio cómo los padres corrían, tratando de alcanzar a sus hijos, pero que estos siguieron derecho hasta desaparecer. Después de escuchar este testimonio, comenzamos a pensar que tal vez parte de la historia que habían contado los padres podría ser real, pero que probablemente estaban omitiendo algo. En aquel momento no teníamos tiempo para seguir indagando. Cuando un niño se pierde en un ambiente tan hostil como la selva, el tiempo juega en nuestra contra. Eso sin mencionar que ya llevaban varias horas desaparecidos. Según los padres, los niños llevaban unas 7 horas perdidos, desde el momento en que los empezaron a buscar por su cuenta, hasta que dieron aviso a las autoridades. Comenzamos la búsqueda junto con algunos voluntarios que se unieron, pero pronto nos encontramos con otro problema. En toda mi carrera no había visto personas más incompetentes. Los voluntarios arruinaban cualquier tipo de pista que pudiéramos encontrar y no seguían las indicaciones que les dábamos. Otro grupo de elementos de la Guardia Nacional decidió que lo mejor sería formar un equipo solo con nosotros para buscar en el área más probable. Yo, junto con otros 5, fuimos seleccionados para esta tarea, mientras que los voluntarios serían organizados para revisar zonas menos importantes, pero que también debían ser inspeccionadas. Eran más o menos las 7:30 de la mañana cuando todos nosotros nos adentramos en la selva en búsqueda de los niños. Había pisadas frescas que nos facilitaban seguir el rastro. Creímos que los encontraríamos muy pronto, pero mientras más avanzábamos, nos dimos cuenta de que la situación era bastante peculiar. Parecía que los niños se habían movido de manera constante y habíamos recorrido un par de kilómetros y no parecía que se hubiera detenido o disminuido el paso. Un niño de su edad difícilmente podría haber corrido esas distancias sin desviarse. Parecía que estaban siguiendo un camino específico. Poco antes de que pudiéramos formular una teoría, nos encontramos con un obstáculo. El rastro desapareció por completo. Las pisadas llegaban hasta un grueso árbol, donde parecía que se habían quedado parados. A partir de ahí, era como si se hubieran evaporado. No había indicios de que hubieran corrido hacia otro lugar, ni pisadas, ni ramas rotas, ni hierba pisada. Uno de mis compañeros, para tratar de aligerar la tensión, mencionó que había escuchado que a veces la selva se tragaba a los niños. Ninguno de nosotros se rió. Solo le dijimos que dejara de bromear y nos ayudara a seguir buscando cualquier rastro. Incluso pensamos en la posibilidad de que los niños hubieran subido al árbol, pero al observar el tronco nos dimos cuenta de que no había puntos de agarre. Dado que los niños parecían haberse estado moviendo hacia el sur todo el tiempo, decidimos que la búsqueda debía continuar en esa dirección, a pesar de que ya no hubiera rastro claro. Probablemente caminamos unos 40 minutos en dirección al sur, sin encontrar un solo rastro de los niños. Uno de mis compañeros de la Guardia Nacional que estaba a cargo se detuvo de golpe y nos indicó que nos quedáramos quietos por un momento. Sin darnos cuenta, habíamos pasado de caminar hacia el sur a hacerlo hacia el oeste. Esto podría sucederle a personas poco experimentadas en orientación, pero en nuestro caso no podía aplicarse, ya que estábamos entrenados para este tipo de situaciones. Mi comandante reprendió al elemento que nos estaba guiando, culpando a la brújula que llevaba, pensando de que de alguna manera se había averiado, lo que provocó el cambio de dirección tan drástico. Lo que me sorprendió en ese momento
fue que yo no sentía que hubiéramos dado la vuelta en ningún punto. Para mí, habíamos seguido una línea recta todo el tiempo, pero como las pruebas indicaban lo contrario, no dije nada. Decidimos volver al último marcador que habíamos dejado para orientarnos, y así continuar con la búsqueda desde allí. Era evidente que los niños no habían pasado por el lugar donde nos encontrábamos. No había ni un solo rastro de que alguien hubiera caminado por ahí. Comenzamos a regresar y esta vez creo que caminamos cerca de 1 hora y media sin encontrar el marcador. Para ese momento todos llevábamos nuestras propias brújulas. Habíamos perdido confianza en el elemento que estaba a cargo, a pesar de que cada vez que revisábamos las mismas, parecía que íbamos en la dirección correcta. De repente, nos dimos cuenta de que habíamos caminado en círculos y nuevamente nos dirigimos hacia el oeste. Teníamos entrenamiento militar para mantener la calma en situaciones de alto riesgo, pero me atrevería a decir que el hecho de desviarnos constantemente del camino y sin poder orientarnos era suficiente para poner nervioso a más de uno. A pesar de que sabíamos cuánto tiempo llevábamos buscando, el sol se encontraba en una posición que no correspondía a la hora que creíamos que era. Sacamos nuestros relojes y con terror nos dimos cuenta de que ya eran las 5 de la tarde. De alguna manera habíamos estado dando vuelta en círculos durante muchísimas horas y sin darnos cuenta. Esto generó una atmósfera nerviosa entre todos, ya que sabíamos que no quedaba mucho tiempo antes de que oscureciera. Tratamos de calmarnos diciéndonos que habíamos estado tan concentrados en la búsqueda que no habíamos notado el paso del tiempo. Decidimos que lo mejor sería volver, esta vez usando solo nuestro sentido de orientación, sin depender de las brújulas. Comenzamos a caminar en la dirección que sabíamos que nos llevaría de vuelta, pero a pesar de que avanzábamos con buen ritmo y cuidado, en algún punto nos dimos cuenta casi de la nada de que ya no estábamos caminando hacia donde creíamos. Fue como si perdiéramos un lapso de tiempo y de repente estuviéramos yendo en una dirección completamente diferente. Ninguno de nosotros podía explicarlo. Para empeorar las cosas, a pesar de que unos 40 minutos antes habíamos calculado que aún teníamos 2 horas de luz, ahora ya estaba oscuro. Nuestro comandante decidió que lo mejor sería montar un campamento, turnarnos para hacer guardia y esperar a la mañana para intentar regresar. Nos dividimos en turnos, algunos para dormir y otros para hacer guardia, pero la verdad es que todos estábamos tan nerviosos y sin poder explicar lo que había estado ocurriendo, que ninguno de nosotros fue capaz de dormir. Nadie quería bajar la guardia, especialmente en una situación que no podíamos comprender ni prever qué tan peligrosa podría llegar a ser. Notamos que a pesar de no movernos, el tiempo seguía pasando de manera extraña. Al principio parecía transcurrir con normalidad, pero de un segundo a otro, el reloj marcaba que ya habían pasado 2 horas o más. El tiempo no era constante. Para ese momento, ya nadie le prestaba demasiada atención al reloj. Lo único que queríamos era encontrar una forma de salir de ahí y regresar a casa con nuestras familias. En un momento, cuando me tocó mi guardia, empezamos a escuchar ruidos cerca de donde estábamos. Nos fuimos en grupo a investigar y pudimos ver a varias personas encapuchadas. Estaban tratando de hacer como un estilo de ritual. Uno de ellos nos volteó a ver y les juro por mi madre que tenía los ojos brillando como si se viera el mismo infierno. De manera instintiva nos pusimos a correr. Logramos permanecer juntos hasta que perdimos a aquel grupo de personas en la oscuridad de la selva. Nos resultaba imposible saber exactamente hacia dónde estábamos corriendo. Cuando finalmente nos subimos a los árboles, tratamos de orientarnos, pero todos estábamos tan malheridos que no podíamos hacer mucho. Solo nos quedamos despiertos hasta que amaneció, rogando porque aquellas personas no nos encontraran. Fue una noche muy larga, y a pesar de que podría sonar a que lo estábamos inventando todo, o que por el miedo mi tropa y yo lo imagináramos, sé que fue algo muy real. Nos escondimos arriba de unos árboles, pues creímos que de esa manera estaríamos más seguros.
Pasaron alrededor de 40 minutos antes de que comenzáramos a escuchar pisadas y voces que decían que debíamos estar por ahí, porque podían olernos. Las gruesas ramas de árboles en el que estábamos, así como las hojas de los mismos, hacían que nos pudiéramos esconder muy bien. Justo cuando estuvieron debajo del árbol, comenzaron a decir que por ahí olía a líquido vital fresco. Hice un esfuerzo y sin querer, hice un pequeño ruido que hizo voltear a una de esas personas. Por una especie de voluntad divina no me vio, pero yo sí lo vi perfectamente. Su cara ya no era de una persona, tampoco de un animal como tal. Era una mezcla grotesca entre jaguar y humano. Esto junto con los ojos de un felino que hasta el día de hoy estoy convencido de que brillaban, como les dije antes, como si fuera el infierno mismo. Aquella criatura se quedó mirando hacia arriba por un rato, tratando de encontrar algo, pero al poco rato, sus compañeros lo llamaron, diciéndole que habían visto que algo se estaba moviendo por otro lado. Nos quedamos ahí a pesar de ya no escucharlos. Recuerdo incluso que una vez que amaneció, mi comandante le disparó a un árbol para ver si nuestras armas funcionaban. De hecho, sí lo hacían. Sigilosamente regresamos al lugar donde habíamos presenciado todo aquello, solo para tratar de descartar la posibilidad de que los niños aún estuvieran allí, pero por obvias razones ya no estaban. Empezamos a caminar de vuelta, y después de aproximadamente 3 horas, encontramos uno de los marcadores. Todos estábamos muy emocionados por esto, y muy pronto logramos regresar a la base, donde nuestras heridas fueron atendidas. Dimos nuestra versión de los hechos, pero los mandos superiores nos dijeron que esa no podía ser la versión oficial y que seguramente habíamos estado bajo el efecto de alguna sustancia o algo por el estilo. Nos hicieron cambiar la versión, diciendo que nuestras heridas habían sido producto de un enfrentamiento con alguna pandilla del crimen organizado que nosotros nos habíamos topado mientras buscábamos a los niños. Lamentablemente de ellos no se supo más. La búsqueda duró unas 2 o 3 semanas más, pero nadie encontró un solo rastro de ellos. Era como si la selva se los hubiera tragado. El calor del verano en el norte de México era implacable. La temperatura superaba los 40 grados centígrados y el sol brillaba con una intensidad que parecía derretir el asfalto. Era el año 2023 y mi unidad de la Guardia Nacional se encontraba en un pequeño pueblo que había sido escenario de enfrentamientos recientes entre grupos delictivos. El caos había escalado en la región y la presión sobre nosotros para restablecer el orden era palpable. La rutina en la base se había vuelto monótona, pero cada día representaba un nuevo desafío. La incertidumbre era constante. No sabíamos si hoy sería un día tranquilo o si tendríamos que enfrentarnos a situaciones peligrosas. Después de la reunión matutina, donde se discutieron los informes de inteligencia, recibimos la orden de desplazarnos a una comunidad cercana, donde habían reportado disparos y movimientos sospechosos. Subimos a las camionetas y el trayecto hacia el pueblo estuvo marcado por un silencio incómodo. Cada uno de nosotros estaba perdido en sus pensamientos, reflexionando sobre las posibles eventualidades. Sabíamos que al llegar, tendríamos que actuar con rapidez y determinación. La vida de los civiles dependía de nuestra capacidad para mantener el control en una situación volátil. Al llegar a la comunidad notamos que el ambiente estaba cargado de tensión. Las calles estaban desiertas y las pocas personas que se asomaban a las ventanas mostraban miradas de preocupación. Nos bajamos, armados y listos para actuar. La primera tarea era establecer una comunicación con los residentes, evaluar la situación y obtener información sobre lo que había sucedido. Nos dividimos en grupos. Mi equipo se dirigió a una casa donde un hombre mayor había reportado haber escuchado disparos. Al acercarnos, el anciano nos recibió con un aire de desconfianza.
No quiero problemas, dijo, con su voz temblorosa. Le asegurábamos que estábamos allí para protegerlo, a él y a su comunidad. Nos contó que había visto un grupo de hombres armados en un terreno cercano y que temía que fueran a atacar. Con la información sobre la mesa, decidimos investigar el área. A medida que avanzábamos, el sudor comenzaba a empapar nuestras camisetas. La tensión era palpable y cada sonido parecía amplificarse en el silencio. Cuando llegamos al terreno, nos detuvimos en seco. Desde la distancia, podíamos ver a un grupo de hombres, armados y organizados, moviéndose con una confianza inquietante. Evaluamos la situación. Eran al menos 7 hombres, y su actitud indicaba que estaban al tanto de su poder. La decisión de actuar era crítica. No podíamos permitir que se descontrolara la situación. Decidí comunicarme con el mando para solicitar refuerzos, pero antes de que pudiera hacerlo, uno de esos hombres nos vio. La alerta se encendió y el caos estalló. Los disparos comenzaron a resonar. Nos lanzamos a cubierto, buscando refugio detrás de unos árboles y arbustos. En medio del tiroteo, la adrenalina se disparó en mi cuerpo. Yo grité órdenes a mi equipo instándolos a mantener la calma y a responder el fuego. La confusión reinaba mientras intentábamos mantener la situación bajo control. Un compañero fue alcanzado por una bala. El sonido del impacto fue brutal y el grito de dolor resonó en mis oídos. La imagen de su rostro lleno de sorpresa y sufrimiento me llenó de coraje. No podía permitir que su sacrificio fuera en vano. ¡Cubran el flanco derecho!, grité, intentando mantener la calma mientras mi mente luchaba contra el pánico. La lucha se intensificó. Con cada disparo la posibilidad de perder a más hombres se hacía más real, pero no podíamos rendirnos. En medio del fuego cruzado, logré observar un movimiento entre los hombres armados. Parecían reagruparse para un ataque frontal. ¡Avancemos!, grité, y con un gesto señalé a mi equipo que flanqueara al grupo. La estrategia era arriesgada, pero no teníamos otra opción. Nos movimos rápidamente, aprovechando la confusión que habíamos creado. Mientras avanzábamos, el sonido de los disparos se mezclaba con el eco de nuestros corazones latiendo con fuerza. El momento de la verdad había llegado. Finalmente logramos acercarnos lo suficiente como para identificar a los hombres armados. Eran miembros locales y su actitud era desafiante. Con un grito de mando ordené a mi equipo que abriera fuego. Las balas impactaban en el suelo a su alrededor y los hombres comenzaron a dispersarse. El caos se apoderó de la escena. Algunos de nuestros adversarios intentaron escapar corriendo, pero no podíamos permitir que se fugaran. Con determinación seguimos avanzando, tratando de reducir al grupo. En medio del enfrentamiento vi a otro compañero caer. La angustia y el dolor se mezclaron en mi corazón, pero el deber nos obligaba a continuar. Finalmente logramos controlar la situación. Capturamos a 3 de los hombres armados, pero la victoria se sentía amarga. Perdimos a 2 compañeros en esa batalla, y la tristeza se cercenía sobre nosotros. Las miradas de los civiles que habían salido de sus casas reflejaban una mezcla de miedo y gratitud. Al regresar a la base, la atmósfera era sombría. La lucha había dejado cicatrices profundas en nosotros. Habíamos enfrentado el monstruo del caos, pero el costo siempre es alto. Los días siguientes fueron difíciles. La pérdida de nuestros compañeros nos afectó a todos. El ambiente en la base era tenso, y las conversaciones sobre lo que había sucedido se convirtieron en una forma de procesar nuestro dolor. Sabíamos que debíamos seguir adelante, pero cada uno de nosotros llevaba consigo el peso de lo vivido. El tiempo pasó, y aunque la comunidad comenzó a recuperarse poco a poco, el caos seguía presente.
Historias de valentía y sacrificio se han convertido en un recordatorio de que a pesar de todo, siempre hay una luz en medio de la oscuridad. Luchar por la paz en México es una tarea monumental, pero cada pequeño paso siempre cuenta. Era una noche de octubre. El aire fresco de la Sierra Madre me envolvía mientras conducíamos por caminos polvorientos. Era una de esas noches en las que la luna llena iluminaba el paisaje, pero a pesar de la belleza del entorno, había un sentimiento ominoso que flotaba en el aire. Había sido asignado a una unidad de la Guardia Nacional en un pequeño pueblo que había sido víctima del caos de la mañana. La comunidad estaba asustada y nosotros éramos su última línea de defensa. Esa noche recibimos un informe de actividad sospechosa en un terreno baldío a las afueras del pueblo. Un grupo de maleantes había sido visto en la zona y nuestra misión era investigar y, de ser necesario, actuar. La tensión en el vehículo era palpable. Mis compañeros, hombres de diferentes orígenes, compartían el mismo compromiso, pero también la misma inquietud. Sabíamos que no estábamos preparados para lo que nos esperaba. Al llegar al lugar, bajamos de la camioneta y nos dividimos en dos grupos. La oscuridad nos envolvía y solo se escuchaba el crujir de las hojas bajo nuestros pies. Mientras nos acercábamos al área, vislumbramos las siluetas de varias camionetas estacionadas. La adrenalina comenzó a correr por mis venas. Nos comunicamos mediante señales de mano y nos posicionamos estratégicamente, listos para actuar. De repente, un grupo de hombres armados salió de las camionetas. Eran claramente narcos, y su actitud altanera nos dejó en claro que no estaban allí para dialogar. Uno de ellos, un tipo con un tatuaje en la cara, comenzó a gritar órdenes a sus compañeros, y en ese momento supe que habíamos sido descubiertos. La tensión en el aire se volvió insoportable. Sin previo aviso, uno de los hombres sacó un arma y comenzó a disparar. El sonido del plomo atravesando el aire era ensordecedor. En un instante, el silencio de la noche se convirtió en un caos total. Respondimos con fuego, y durante los siguientes minutos, el mundo se convirtió en una serie de destellos y explosiones. Recuerdo que mi mente se nubló y la adrenalina me empujaba a actuar instintivamente, a proteger a mis compañeros y a mí mismo. Mientras nos movíamos de cobertura en cobertura, sentí una extraña presencia detrás de mí. Era como si algo me estuviera observando. En medio del tiroteo y las balas me atreví a mirar hacia atrás, pero no vi nada. Sin embargo, esa sensación persistía, como un escalofrío en la nuca que no podía ignorar. El enfrentamiento continuó. La noche estaba llena de gritos y el sonido de las balas. Por un momento, logré ver a uno de mis compañeros caer al suelo. La angustia me invadió y luché contra el pánico. Me arrastré hacia él y mientras trataba de ayudarlo sentí de nuevo esa presencia. Esta vez lo sentía más cerca. Era algo difuso, casi como un espectro, pero con una presencia abrumadora. No podía creer lo que estaba viendo. Aquel momento entre la vida y la muerte me hizo dudar de mi cordura. El espectro parecía moverse entre las sombras, y algo en su mirada me decía que estaba relacionada con el lugar. En ese instante olvidé el tiroteo. A medida que mis compañeros continuaban enfrentándose a los maleantes, yo estaba atrapado en un trance, observando aquella entidad. Era como si me estuviera llamando, como si fuera parte del mismo terreno que estábamos defendiendo. Sin embargo, no tenía tiempo para pensar en ello. El deber me exigía regresar al presente. Finalmente, de lo que parecieron horas, logramos repeler a los maleantes. Algunos de ellos huyeron, pero logramos capturar a varios. La noche estaba impregnada de pólvora y líquido vital. Mientras atendíamos a los heridos,
La figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Intenté contarle a mis compañeros lo que había visto, pero sus miradas de incredulidad me hicieron callar. Quizás era mejor así. Los días siguieron y la rutina de patrullas continuó, pero sentía un cambio dentro de mí. La noche del enfrentamiento dejó una marca profunda. Me encontraba a menudo perdido en mis pensamientos, cuestionando lo que había presenciado. En las noches en las que patrullábamos, el recuerdo de aquel espectro me visitaba. A veces creía verlo entre las sombras, pero nunca lo mencioné. No quería que mis compañeros pensaran que estaba perdiendo la razón. Con el tiempo el caos en el pueblo disminuyó, pero las cicatrices permanecieron. La relación con la comunidad comenzó a mejorar y los habitantes ya no nos miraban con miedo. Sin embargo, cada vez que pasaba por el terreno donde tuvimos aquel enfrentamiento, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Era un recordatorio de lo que habíamos enfrentado y de lo que podría haber sido. Un día, mientras patrullaba solo por el pueblo, vi a una anciana sentada en la puerta de su casa. Ella me miró con unos ojos penetrantes y al acercarme me dijo: "Los que han caído en ese lugar nunca se van. Cargan historias y protegen a los que quedan". Sus palabras resonaron en mí. Quizás aquella figura que vi era una de ellas, y aún vagaban por el terreno. Desde entonces, cada vez que patrullamos trato de recordar no solo el peligro que enfrentamos, sino también la historia de aquellos que han pasado por aquí. El caos puede dejar huellas, pero también nos enseña sobre la resiliencia y el valor. Mientras continúo mi servicio, llevo conmigo no solo la responsabilidad de proteger, sino también el respeto por aquellos que no precedieron, quienes de alguna manera aún están presentes en cada rincón de este pueblo. Quiero contarles algo breve que me pasó, y aunque es corto fue demasiado impactante. Recuerdo aquella noche como si fuera ayer. Era una de mis primeras semanas en la Guardia Nacional, y la adrenalina corría por mis venas. Nos habían asignado un punto caliente en un pequeño pueblo en el norte del país, donde reportaban actividades de un grupo delictivo que había estado causando estragos. La noche estaba oscura, solo iluminada por la luz tenue de las farolas. Estábamos patrullando las calles en un silencio tenso, cuando de repente escuchamos el sonido de motores a lo lejos. Nosotros nos alertamos y nos dirigimos hacia el origen del ruido. Al acercarnos, vimos varias camionetas estacionadas en un terreno baldío. La tensión aumentó y sabíamos que no estábamos solos. Decidimos acercarnos con cautela. Al poco tiempo, un grupo de hombres armados comenzaron a salir de sus camionetas. En ese momento el corazón me latía con fuerza y la formación de mi unidad se volvió más compacta. De repente uno de esos hombres nos vio y sin pensarlo dos veces comenzó a disparar. La situación se volvió caótica. Nosotros respondimos al fuego y el sonido de las balas llenó la noche. Mientras nos movíamos para cubrirnos, noté algo extraño. Veía a lo lejos una figura difusa que parecía tener cuernos. No supe si era producto de mi miedo o de la misma adrenalina, pero se los juro que parecía estar observándonos. Era como si el ambiente se hubiera enfriado de repente. Después de unos minutos que se sintieron como horas, logramos repeler a esos maleantes, pero no sin consecuencias. Algunos de nuestros hombres resultaron heridos. Mientras los atendían, volví a ver a esa figura. La veía un poco más cerca. No podía distinguir bien sus rasgos. Posiblemente era un demonio, pero no lo podía distinguir bien. Pero lo que sí les puedo decir es que la sensación al verlo no fue nada agradable. Finalmente la situación se calmó
y aunque logramos capturar a algunos de los delincuentes, esa noche dejó marcas en mí, no solo por el enfrentamiento, sino por aquella presencia que vi. A veces en las noches oscuras, me pregunto si el lugar donde luchamos estará habitado por demonios, y es que estoy completamente seguro que algunos cárteles usan esas entidades para su protección. La mañana del 3 de marzo del 2020 comenzó como cualquier otra en la base de la Guardia Nacional, esto en el norte de México. El sol apenas se asomaba por el horizonte y el aire fresco de la mañana proporcionaba un breve alivio antes de que el calor del día se instalara. No obstante, en el fondo, todos sabíamos que las horas venideras podrían traer consigo desafíos inesperados. El caos en la región había aumentado en las últimas semanas, y cada día parecía traer consigo un nuevo informe de enfrentamientos entre los contras, o en el peor de los casos, ataques a nuestras propias fuerzas. Esa mañana, tras el desayuno, recibimos una llamada de emergencia. Un grupo de civiles había denunciado la presencia de hombres en una comunidad cercana, un pequeño pueblo que había sido testigo de enfrentamientos caóticos en el pasado. Los rumores decían que un nuevo líder de ese grupo había asumido el control de la zona y su llegada había sembrado el miedo entre los habitantes. Nos ordenaron prepararnos y dirigirnos al lugar lo antes posible. El trayecto hacia el pueblo fue tenso. La camioneta avanzaba por un camino polvoriento y el silencio se sentía pesado en el aire. Cada uno de nosotros con nuestras armas listas y los corazones latiendo con fuerza. Sabía que la situación podía volverse peligrosa en cualquier momento. Durante el viaje, mis pensamientos giraban en torno a mis compañeros y a los civiles que podrían estar en peligro. La responsabilidad que teníamos era inmensa. Éramos su última línea de defensa. Al llegar al pueblo, la atmósfera era inquietante. Las calles estaban desiertas y las puertas y ventanas de las casas estaban cerradas. La única señal de vida era un grupo de ancianos que nos observaban desde la distancia, con sus rostros marcados por la preocupación. Nos bajamos de la camioneta en formación, listos para actuar. La primera tarea era establecer comunicación con los civiles, averiguar lo que había sucedido y evaluar la situación. Nos dividimos en grupos y yo fui asignado a una pequeña casa donde una familia había reportado haber visto a los hombres. Al acercarnos, la madre de la familia, una mujer de unos 40 años, nos recibió con los ojos llenos de miedo. «Están por ahí en el cerro. Escuchamos disparos anoche», nos lo dijo señalando con un gesto tembloroso hacia la colina que se alzaba detrás de su casa. Nos explicó que esos hombres habían llegado en la madrugada y que habían comenzado a intimidar a los vecinos. La angustia en su voz era palpable. «Tememos por nuestros hijos», añadió, mientras miraba hacia adentro, donde los niños se habían escondido. La imagen de aquellos pequeños asustados quedó grabada en mi mente. Prometí que haríamos todo lo posible para protegerlos. Decidimos investigar la colina. A medida que nos acercábamos, el terreno se tornaba más difícil, cubierto de piedras y maleza. La tensión aumentaba con cada paso. Sabíamos que cualquier movimiento en falso podría desatar una reacción caótica. Con cada sonido, nos volvíamos más cautelosos, y las miradas entre los miembros del equipo reflejaban la preocupación que todos compartíamos. Llegamos a un claro en el cerro y nos detuvimos. Desde allí, podíamos ver un grupo de hombres reunidos alrededor de lo que parecía ser un campamento improvisado. La adrenalina corría por mis venas mientras evaluaba la situación. No eran solo hombres, eran miembros delictivos, con un poder que podía resultar letal. Comuniqué la situación a mi superior a través de mi radio y comenzamos a organizar un plan. La prioridad era asegurar el área y evitar que esos hombres se dispersaran.
Pero antes de que pudiéramos actuar, un disparo resonó en el aire, seguido de varios más. La situación se había vuelto crítica. Sin pensarlo, ordené a mi equipo que se reagrupara. El combate era inminente. Un intercambio de disparos comenzó. La confusión y el caos fueron instantáneos. Las balas silbaban a nuestro alrededor y la adrenalina me empujaba a actuar. Nos refugiamos detrás de algunos arbustos y comenzamos a devolver el fuego. La situación se tornó un torbellino de gritos y disparos, y el sonido de las balas era ensordecedor. A pesar de la intensidad del fuego, sabía que teníamos que proteger a los civiles. La imagen de esa madre preocupada por sus hijos me empujaba a seguir adelante. Con mi equipo comenzamos a movernos hacia el campamento, tratando de flanquear a esos hombres. Cada paso era una lucha contra el miedo, y cada movimiento podía significar la diferencia entre el vivir y no vivir. Logramos acercarnos lo suficiente como para ver claramente a nuestros adversarios. Eran al menos 10 hombres. Estaban bien armados y organizados. La lucha se había intensificado y a cada instante me preguntaba si podríamos salir de esto con vida. Sin embargo, también sabía que no podíamos dar marcha atrás. La vida de los civiles estaba en juego. En medio del fuego cruzado vi a mi compañero caer. El impacto fue inmediato. Mi corazón se detuvo por un segundo. «¡Cubran el flanco derecho!», grité, tratando de mantener la calma. La imagen de mi compañero en el suelo me llenó de rabia y determinación. No podía dejar que su sacrificio fuera en vano. La lucha continuó y la tensión se acumulaba. Con cada disparo, la posibilidad de perder a más hombres se hacía más real, pero no podíamos rendirnos. Finalmente logramos hacer retroceder a esos hombres, quienes comenzaron a dispersarse hacia la maleza. Era nuestra oportunidad. Con un grito de mando ordené a mi equipo que avanzara. La persecución fue frenética. Cada uno de nosotros estaba decidido a no dejar escapar a esos criminales. Avanzamos por el cerro, siguiendo las huellas que dejaban. La adrenalina seguía fluyendo, impulsándonos a seguir adelante, pero al mismo tiempo, la preocupación por nuestros compañeros caídos y por los civiles que habíamos dejado atrás se cernía sobre nosotros. Al llegar a la cima del cerro, el paisaje se abría ante nosotros. Sin embargo, no había tiempo para admirar la vista. En el fondo del valle, un grupo de esos hombres se reagruparon, preparándose para un nuevo enfrentamiento. Sabíamos que debíamos actuar rápidamente, pero el tiempo se estaba agotando. La posibilidad de que atacaran a los civiles que habíamos dejado atrás era una preocupación constante. Tomé una decisión. Divídense y flanqueen por los lados. No podemos dejar que se escapen, ordené. Mis compañeros asintieron, y la estrategia se ejecutó con precisión. La tensión en el aire era palpable. Mientras nos movíamos en silencio, sabíamos que cualquier error podría costarnos caro. De repente un disparo resonó. Uno de mis compañeros fue alcanzado nuevamente. La escena se tornó caótica. El sonido del disparo fue seguido por gritos y el eco de más balas. La adrenalina se disparó, pero en medio del caos mantuve la calma. «¡Reagrúpense, aguanten!», grité, intentando mantener el control. A medida que el enfrentamiento se intensificaba, la situación se volvía cada vez más crítica. La decisión de actuar había sido la correcta, pero a un precio alto. Vimos cómo esos hombres comenzaban a retirarse, pero no antes de que la lucha dejara su huella en nosotros. Finalmente logramos capturar a algunos, pero no sin pérdidas. Al regresar al pueblo, la escena era desgarradora. La gente había salido de sus casas y el alivio se mezclaba con la tristeza. Habíamos luchado valientemente, pero el costo había sido alto. Las miradas de agradecimiento de los civiles eran un consuelo, pero a la vez un recordatorio del dolor que habíamos enfrentado. La madre de esos niños que habían estado escondidos
Se acercó a mí con sus ojos llenos de lágrimas y me dio las gracias por salvar a sus hijos, con una mezcla de gratitud y dolor. Su agradecimiento era un bálsamo en medio de la tristeza que nos envolvía. Los días siguientes fueron difíciles. La lucha había dejado cicatrices profundas en nosotros. Habíamos perdido compañeros y cada uno de nosotros llevaba consigo el peso del sufrimiento. Los recuerdos de esa batalla se convirtieron en sombras que nos seguían, recordándonos lo frágil que era la vida y lo constante que es el caos en nuestra nación. Sin embargo, a pesar de la tristeza había algo más, una determinación renovada. Si bien esta lucha no ha terminado, el compromiso de proteger a los civiles sigue siendo nuestra misión. Cada día que pasamos en la base, cada entrenamiento, cada conversación con los civiles, nos hace recordar por qué estamos ahí. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. Era un espectáculo hermoso, pero en el fondo sabía que esa belleza era solo una fachada que ocultaba la realidad de lo que enfrentábamos. Yo era parte de la Armada de la Guardia Nacional y cada día parecía más un desafío que el anterior. Era el año 2022 y la región en la que operábamos se había vuelto un campo de batalla entre grupos delictivos. Las noticias de enfrentamientos eran comunes, al igual que los reportes de desapariciones. El caos había alcanzado niveles alarmantes y nosotros, como fuerza de seguridad, teníamos la responsabilidad de restaurar el orden, aunque a menudo nos sentíamos como si estuviéramos luchando contra un monstruo de 1000 cabezas. Aquel día en particular recibimos un informe sobre una serie de tiroteos en un pueblo cercano. La información era difusa, pero sabíamos que teníamos que actuar con rapidez. Cargamos nuestras armas y nos subimos a las camionetas. La adrenalina comenzando a fluir por nuestras venas. Cada uno de nosotros era consciente de los riesgos, pues sabíamos perfectamente que podríamos enfrentar una situación extremadamente peligrosa. Al llegar al pueblo, la escena que se presentó ante nosotros era desoladora. Las calles estaban desiertas y las puertas de las casas estaban cerradas. El silencio era inquietante y la sensación de peligro flotaba en el aire. Nos dividimos en grupos, cada uno con instrucciones claras: buscar a los heridos, recopilar información y establecer un perímetro de seguridad. Mientras mi grupo avanzaba, escuchamos un ruido a lo lejos. Era un crujido, como si algo se moviera entre los arbustos. Con cautela nos acercamos y de repente un hombre emergió corriendo, con su ropa cubierta de polvo y líquido vital. Venía gritando por ayuda, diciendo que estaban terminando con sus vidas. Su voz temblaba de terror. Era un joven, probablemente no mayor de 20 años. Su mirada reflejaba un terror que no podía imaginar. Lo llevamos a un lugar seguro y comenzamos a interrogarlo. Nos contó que había estado en una fiesta en una casa cercana cuando un grupo armado irrumpió. Dijo que empezaron a disparar a todos y que no sabía cuántos habían perdido la vida, pero que fue todo un caos. Su relato era desgarrador y al mismo tiempo un recordatorio de lo que significaba ser un civil atrapado en medio de toda esta situación. Con la información que nos proporcionó decidimos movernos rápidamente hacia la casa donde había sucedido el tiroteo. A medida que nos acercábamos, el ambiente se hacía más tenso. Sabíamos que no éramos los únicos en el área y la posibilidad de un nuevo enfrentamiento era inminente. Nos colocamos en formación, listos para cualquier eventualidad. Al llegar a la casa, la escena era dantesca. Había muchos cuerpos tendidos en el suelo y el olor a pólvora y líquido vital era abrumador. El caos había estallado de forma repentina y la vida de esos jóvenes se había apagado en un instante. La imagen se quedó grabada en mi mente, un recordatorio constante de lo frágil que es la vida. Con el corazón pesado comenzamos a buscar sobrevivientes. Cada rincón de la casa era un potencial lugar de refugio para aquellos que habían logrado escapar. Mientras revisábamos, escuchamos un sonido proveniente del sótano.
Con el corazón acelerado, bajamos las escaleras, preparados para cualquier cosa. Lo que encontramos fue impactante. En una esquina del sótano había un grupo de jóvenes acurrucados, temerosos y en estados de shock. Al vernos, algunos comenzaron a llorar, mientras otros se aferraban a sus amigos, buscando consuelo en medio del caos. Eran testigos de la brutalidad que se había desatado en el exterior. Comenzamos a sacarlos uno por uno, asegurándonos de que estuvieran a salvo. Les preguntamos si necesitaban atención médica, pero muchos estaban demasiado asustados para hablar. Finalmente logramos evacuar a todos y llevarlos a un lugar seguro. Habíamos perdido a varios, pero al menos habíamos salvado a algunos. Mientras regresábamos, la gravedad de lo que habíamos vivido se instaló en mí. El caos no solo afectaba a las víctimas, sino también a quienes quedábamos atrás. La imagen de esos jóvenes temerosos acurrucados en el sótano me acompañaría por mucho tiempo. Sabía que estábamos allí para proteger, pero a veces parecía que no era suficiente. Esa noche regresamos a nuestra base con el corazón pesado. La tristeza y la impotencia nos envolvía. Habíamos hecho todo lo posible, pero el caos seguía presente y la batalla parecía interminable. Cada día era un recordatorio de que la lucha por la paz y la seguridad en nuestro país era una tarea monumental. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Recibimos reportes de más enfrentamientos, más víctimas. La rutina se volvió desgastante y la sensación de desesperanza comenzaba a infiltrarse en nuestras filas. A menudo nos reuníamos para discutir estrategias y planes de acción, pero a veces la sensación de que estábamos luchando contra un enemigo invisible era abrumadora. Una tarde, mientras revisábamos los informes, recibimos una llamada de emergencia. Había un grupo de personas atrapadas en una comunidad cercana, rodeada por hombres armados. La urgencia en la voz de nuestro superior era evidente. Necesitamos que actúen rápido. No podemos permitir que más personas fallezcan, dijo. Sin dudarlo, nos preparamos para salir nuevamente. Esta vez la adrenalina era aún más intensa. Sabía que no solo estábamos luchando contra el caos, sino por las vidas de aquellos que no podían defenderse. Nos dirigimos al lugar, cada uno de nosotros preparado para enfrentar lo que fuera necesario. Al llegar, la escena era caótica, gente corriendo, gritos de auxilio y el sonido de balas resonando en el aire. Sin pensarlo, nos dirigimos hacia el centro del conflicto. La estrategia era establecer un perímetro y evacuar a los civiles, pero en medio del caos la confusión reinaba. La situación se volvió crítica. Los hombres armados estaban bien organizados y disparaban a quien se interpusiera en su camino. Con cada paso que daba, el miedo se apoderaba de mí. Sabía que la vida de muchos dependía de nuestras acciones y la presión era abrumadora. Finalmente logramos hacer contacto con un grupo de civiles atrapados en una casa. Estaban aterrorizados y sus rostros reflejaban la desesperación. Les aseguramos que estábamos allí para ayudarlos, pero la situación seguía siendo crítica. Los disparos resonaban a nuestro alrededor y cada segundo contaba. Con la coordinación de mi equipo logramos evacuar a los civiles uno por uno, pero justo cuando pensábamos que lo habíamos logrado, un disparo cercano nos hizo detenernos en seco. Un compañero fue alcanzado y el caos se desató. La adrenalina se disparó en mí y de repente el horror de la situación se volvió personal. Sabía que tenía que actuar, que no podía dejar que el miedo nos detuviera. Con el corazón en la garganta me lancé hacia él, arrastrándolo hacia un lugar seguro. La angustia y el dolor eran palpables, pero no había tiempo para pensar. La misión era salvar vidas y proteger a quienes no podían defenderse. Con cada paso la angustia se convertía en determinación. La vida de mi compañero y de esos civiles dependía de nosotros. Finalmente logramos evacuar a todos. Los gritos de agradecimiento y las miradas de alivio en los rostros de los sobrevivientes era un bálsamo en medio del terror. Habíamos enfrentado la adversidad y aunque habíamos perdido a algunos, habíamos salvado a muchos más.
A medida que los días pasaban, me di cuenta de que la lucha por la paz es más que una misión, es un compromiso personal. Cada vida que logramos salvar, cada momento en que protegemos a los inocentes, es un recordatorio del por qué estamos aquí. Aunque el caos siga presente, la esperanza siempre va a tener un lugar en medio de toda esta situación. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde la azotea de nuestra base, comprendí que la lucha no terminaría pronto, pero también entendí que cada día que pasamos juntos, cada vida que tocamos, es un paso hacia un futuro mejor. Pero me queda claro que para tener ese futuro, tenemos que vivir el terror día a día. Historias de terror de la internet.